Hola, mi nombre es Héctor Gómez Santamaría, coordinador de unidad coronaria del Sanatorio Finoquieto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es director del Consejo de Emergencias Cardiovasculares y Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina de Cardiología y actual coordinador de los consejos de la Sociedad Argentina de Cardiología. Les voy a hablar del síndrome coronario agudo. Ya hemos visto la fisiopatología, ahora vamos a ver el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Definamos un poco la diferencia básica entre el síndrome coronario agudo con elevación del ST del que tiene sin elevación del ST, y básicamente está en que el síndrome coronario agudo con elevación del ST presenta una oclusión de la arteria, no hay flujo en la arteria coronaria, y el electrocardiograma es categórico en que hay elevación del segmento ST. Es una entidad, que lo vamos a ver en otra clase, que ya lleva un tratamiento totalmente distinto, y lo principal a tener en cuenta en esta situación es el tiempo. Hay que abrir una arteria que no tiene flujo. Pero hoy vamos a hablar de la lesión suboclusiva, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Hoy en día ha cambiado la definición de infarto. Antes se interpretaba infarto como el infarto típico que tenía un supra-ST, desnivel del ST, y que desarrollaba Q negativas, reducía las ondas R, aparecía la onda T, había una necrosis significativa del miocardio. Esta era una época de la visión epidemiológica, donde se sabía poco de la enfermedad coronaria, y lo que sabía la OMS sobre todo había clasificado, pacientes con dolor de pecho que desarrollaban onda Q, es decir, ya fue algo evolutivo, se definían como infartos. Estas eran las primeras definiciones de infartos, peri la década del 50, hasta que en los últimos 20 años, a partir del 2000 aproximadamente, se empezó, además en base a nuevas técnicas de diagnóstico de laboratorio, se empezó a llegar un poco antes, intentó ver la clasificación de infarto para la evolución clínica, es cómo llegar antes del daño miocárdico. Y esto fue llevando a diferentes definiciones de infarto, la última es la cuarta, 2018, y donde lo importante es evaluar la presencia de injuria miocárdica, que es elevación de troponina, y estamos hablando ahora de troponina ultrasensible, que se asocia a un cuadro de isquemia miocárdica. Esto hay que tenerlo en cuenta, no cualquier elevación de troponina, lo cual significaría injuria, es equivalente a un accidente de placa. Ahí estaría el cuadro clínico de isquemia miocárdica. Hay 5 tipos de infarto. Tipo 1, cuando hay un accidente de placa per se. Tipo 2, el que decíamos secundario, cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Tipo 3, en contexto de muerte súbita. Tipo 4, vinculado a procedimientos hemodinámicos. Tipo 5, vinculados a procedimientos quirúrgicos. Dentro del infarto de miocardio tipo 1, que es cuando hay elevación de troponina asociada a un cuadro clínico de isquemia, vamos a diferenciar básicamente 2 tipos de infartos. De uno son los que ya hablamos previamente, que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, del cual vamos a hablar en este momento. Ya sabemos que el paciente con elevación del ST define una conducta totalmente distinta. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenemos hoy en día con esto de las troponinas ultrasensibles, antes llamábamos angina inestable e infarto. Infarto era el que tenía elevación del ST, angina inestable era el que tenía dolor de pecho y no tenía elevación del ST. Hoy en día, con la presencia de las troponinas ultrasensibles, ya ha aumentado la prevalencia del infarto, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de hablar. El infarto no es nada más que elevación de ST, sino presencia de troponina, injuria, asociado al cuadro clínico. Por lo tanto, se ha ido reduciendo la cantidad, la prevalencia de la angina inestable, que ese paciente tiene dolor de pecho pero no tiene marcadores positivos, y ha incrementado la de infartos sin elevación del ST, que son los que tienen dolor de pecho, no tienen elevación del ST en el electro, pero tienen troponina de injuria miocárdica. Esto es importante tenerlo en cuenta por el riesgo que llevan estos pacientes. Bueno, definido un poco el concepto de infarto, vamos a hablar un poco del tratamiento del paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación de ST. ¿Cuáles son los fundamentos del tratamiento? Evitar la progresión del infarto al infarto, reducir el riesgo de muerte y evitar reinternaciones a futuro. ¿Cuáles son los puntos donde uno va a actuar? Reducir la isquemia miocárdica, inhibir la agregación plaquetaria, que es fundamental, inhibir la trombosis, estabilizar la placa y controlar los factores de riesgo, sobre todo para evitar reinternaciones.
o recurrencias en el evento. Previo a comenzar el tratamiento debemos estratificar adecuadamente el riesgo del paciente. ¿Por qué estratificamos a los pacientes? Porque tenemos una variedad muy diversa, una variedad de pacientes muy distinta, con algunos con más riesgo que otros a desarrollar eventos fatales, recurrencia, y por otro lado el tratamiento también infiere un daño. Por lo tanto, por ejemplo, antiagregantes, anticoagulantes, riesgo de sangrado. Entonces uno tiene que estratificar al paciente que tiene enfrente para poder definir la terapéutica. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para estratificar a un paciente? Principalmente la anamnesis, un examen físico adecuado, electrocardiograma y marcadores sépticos. Una de las clasificaciones de síndrome coronario agudo más clásicas es la de Braunwald, que fue muy útil en mucho tiempo, durante mucho tiempo. La verdad es que últimamente queda un poco obsoleta porque en los pacientes inestables están todos en el mismo grupo. Son pacientes de reposo en las últimas 48 horas y que no tenían una condición extracardíaca, son primarios. Entonces estamos hablando que la mayoría de nuestros pacientes son 3B. Entonces, ¿nos sirve para diferenciar pacientes? No. La clasificación de Bertolazzi, más utilizada acá en Argentina, es una clasificación que hoy en día no se utiliza para evaluar de la gravedad del paciente, pero tal vez sí nos da una idea fisiopatológica. Está la angina de reciente comienzo, empezó en los últimos 2 meses, la angina progresiva, el paciente que ya es coronario previo, que en los últimos días, en el último tiempo, cambió su clase funcional, angina posinfarto, que tuvo un infarto y vuelve a tener dolor dentro del mes, síndrome intermedio, un tema bastante más antiguo, y una isquemia aguda persistente. También lo podemos clasificar por la clínica. En el infarto con elevación del CT es muy importante el Kilby-Kimball, definir si el paciente tiene signos de descompensación hemodinámica. Tiene la misma evidencia a nivel del riesgo en el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del CT, y la verdad que también el paciente que tiene signos de insuficiencia cardíaca va a tener mayor riesgo de mortalidad, ya sea en los primeros 30 días como en los próximos 6 meses. También obviamente el electro. Un electro sin alteraciones no tiene el mismo valor de riesgo que uno con T negativas o uno con infradesnivel de CT. Vemos en estos gráficos cómo el paciente que no tiene trastornos, el riesgo de muerte a 30 días es mucho menor, como el que tiene T negativas o como el que tiene ST elevado o ST infrainhibado, o ambos a la vez, lo cual serían peores que el que tiene T negativas nada más. El valor de troponina. Cuanto más troponina existe a nivel de sanguíneo, mayor es el riesgo miocárdico, por lo tanto, mayor riesgo tiene el paciente. Y los factores de riesgo vinculados, como ya sea la diabetes, historia de infarto previo, historia de ACV previo, la edad, la presencia del cambio, la magnitud del cambio en el electrocardiograma, son datos que obviamente jerarquizan el riesgo del paciente. Pero todo esto pasa a ser, hasta ahora esos datos son medios subjetivos, lo evalúa el médico cuando evalúa al paciente. Una forma de organizar esta subjetividad es con los scores los scores de riesgo, que son métodos de tratar de generar un orden en cómo estratificar a un paciente. Y los más frecuentes, los más habituales en el uso son el score de TIMI. Está principalmente basado en 2 estudios clínicos de parinas de bajo peso molecular realizados en los 90, el ESSENCE y el TIMI-11B, donde evaluaron en un multivariado las características de los pacientes que mayor riesgo tenían para recurrencia, para infarto, para muerte. Y le asignan un punto a cada una de estas variables, es decir, si tiene edad mayor o igual a 65 años, si tiene 3 o más factores de riesgo cardiovasculares, si tiene historia de enfermedad cardiovascoronaria, alteración del segmento CT, uso de aspirina en los últimos 7 días, o marcadores positivos, o 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas, cada uno de estos ítems tiene el mismo valor. Es decir, es lo mismo para el score de TIMI tener una edad mayor de 65 años que haber tenido 2 episodios o 3 en las últimas 24 horas. Eso es lo discutible. Después es una sumatoria de estos puntos, lo cual le va a generar mayor riesgo TIMI al paciente. El otro tema para comentar del score de riesgo de TIMI es que en esta población, como es la población de un estudio, la mayoría de la población no era ni de muy alto riesgo ni de muy bajo riesgo. Entonces la verdadera representatividad está en los riesgos intermedios. El score de riesgo de la AJA habla de un riesgo de bajo riesgo, un riesgo moderado, un riesgo alto. Con tener una sola característica de estos, de moderado o de alto riesgo, ya pasa a esa categoría.
Y estamos hablando de alto riesgo cuando tiene los síntomas aumentan en las últimas 48 horas, a una inestabilidad en la placa muy importante, dolor en reposo, que dure más de 20 minutos, signos de insuficiencia cardíaca. La edad, esto podría ser algo discutible. Es verdad que el paciente mayor tiene más riesgo de muerte, pero ya solo la edad que lo pongan una indicación como para recibir el mayor tratamiento agresivo del síndrome coronarico agudo, habría que evaluarlo. Cambios en el electro muy significativos, cambios en el ST, presencia de arritmias o marcadores muy elevados. Esto lo marca como alto riesgo. La clasificación de la Sociedad Argentina de Cardiología es muy similar. Saca tal vez en el alto riesgo la presencia de edad como única variable. El otro score muy utilizado a nivel internacional es el score de Grace. Es un estudio que, a diferencia del TIMI, está basado en registros de emergencias de 250 hospitales, 30 países, durante 10 años, 102.000 pacientes reclutados, y evaluó también variables de riesgo en estos pacientes, y con eso armaron este score, que evalúa la edad, la frecuencia cardíaca de ingreso, la TA sistólica, el Kilpie-Kimball, la creatinina, el uso de diuréticos, si es renal, cambios en el segmento ST, si ingresó con un paro al ingreso o si tuvo elevación de biomarcadores. Estos son las características y cómo las va tabulando. Es decir, por ejemplo, la presión arterial sistólica, cuanto más baja, más puntos tiene, es decir, es peor el paciente. Lo mismo con la creatinina, cuanto más alta, más puntos tiene. Esto es lo que va sumando y va a generar una serie de categorías de riesgo, de bajo, intermedio o alto. Hablamos de bajo riesgo en la mortalidad intrahospitalaria cuando tiene menos de 108 puntos, intermedio de 109 a 140 y alto cuando tiene más de 140 puntos. Una vez que realizamos la adecuada estratificación del paciente, debemos internarlo en unidad coronaria para iniciar el tratamiento. ¿Dónde están los puntos que debemos actuar? Por un lado, cuando hay un accidente de placa, va a pasar una serie de factores, de mecanismos. Uno es la vasoconstricción coronaria. La arteria reduce su tamaño como para inhibir esa ruptura que hubo ahí. Esto lo vamos a estabilizar con el uso de nitritos. Por otro lado, la taquicardia va a generar aumento del consumo de oxígeno, eso va a generar un aumento del área de isquemia, por lo tanto eso lo vamos a corregir con betabloqueantes. El punto fundamental del tratamiento del síndrome coronarico agudo sin elevación del CT es en la activación plaquetaria y la activación de la cascada de la coagulación. En la clase de fisiopatología hemos visto que el síndrome coronarico agudo con elevación del CT se caracteriza por tener un trombo muy lleno de coágulos. En el síndrome coronarico agudo sin el CT se caracteriza por tener una agregación plaquetaria muy importante, es un trombo más blanco, más plaquetario. Por eso, en el síndrome coronarico agudo sin elevación del CT, ese lugar es el fundamento. Obviamente la aspirina. La aspirina fue primera antiagregante que resultó beneficioso. El paciente llega, le damos 100 a 325 miligramos, 300 miligramos de dosis de carga, después 100 miligramos de dosis de mantenimiento. Los beneficios son fundamentales, son muy importantes. Una reducción del riesgo relativo del 43% para muerte e infarto a los 5 días, reducción de riesgo relativo del 31% al mes, reducción de riesgo relativo del 36% a los 3 meses. Pero con la aspirina sola no alcanza, por lo tanto uno tiene que agregar una tinopidina, otro bloqueo, otro mecanismo de bloqueo de la plaqueta. Y el primero de todos, si bien está la tinopidina, una tinopidina de los 90 que genera muchos trastornos a nivel de sistémicos, a nivel de granulocitosis. Bueno, eso fue dejando de lado la ticlopidina. Y en el principio del 2000 sale el clopidogrel, una droga un poco mucho más estable, mucho más segura y que la dejó fuera de lugar a la ticlopidina. Y el estudio CURE demostró el beneficio del clopidogrel junto con la aspirina versus la aspirina sola. Y esto era en pacientes con síntomas anginosos y elevación del ST, alteración del ST o elevación de marcadores de isquemia. La dosis de carga es de 300 miligramos y demostró una reducción significativa en el punto final de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV. Los puntos fueron predominantemente favorables a nivel del infarto tipo Q y la isquemia refractaria durante la hospitalización. ¿Cuál es la dosis de carga? 300 miligramos si uno va a hacer una conducta conservadora o si estamos
con más de 6 horas para la angioplastia. Si vamos a tener que hacer algo más precoz, ¿cuál es la dosis mejor? ¿300, 600 o 900 miligramos? Hay una serie de estudios que han demostrado la farmacocinética y farmacodinámica de estas dosis, y la verdad que 300 miligramos es bueno, 600 miligramos es mejor que 300 miligramos, inhibe la plaqueta más rápido, y 900 miligramos es muy similar a 600 miligramos a expensas de un incremento significativo del sangrado. Por lo tanto, si uno está apurado en hacer una antiagregación completa, es 600 miligramos, no 900. Estudios como el Armida ha demostrado esto a nivel laboratorio, 600 miligramos versus 300, y el 600 miligramos previo a la angioplastia ha reducido muerte, infarto y revascularización. El Carrenoasis 7 lo que quiso comparar es si hay un grupo de pacientes que se beneficiaría con una dosis aumentada de clopidogrel y de aspirina por lo menos por 7 días, y la verdad que no demostró beneficio. Entonces, en resumen, dar 300 miligramos de carga a pacientes con síndrome coronarico agudo sin elevación de ST con riesgo moderado alto, y dar 600 miligramos de carga debería ser útil si yo voy a intervenir al paciente en menos de 6 horas. En algún momento el clopidogrel empezó a demostrar que no todos los pacientes con clopidogrel estaban exentos de tener un evento coronario. Entonces empezó a demostrar que como es una droga que necesita es una prodroga el clopidogrel y necesita un metabolismo hepático, había grupos de pacientes que podrían tener alguna alteración en ese metabolismo y generar una resistencia al clopidogrel. Por lo tanto, se abrió el terreno a desarrollar un nuevo antiagregante, una nueva tironidina, que es el prasugrel. El prasugrel fue comparado contra el clopidogrel. Clopidogrel aspirina, prasugrel aspirina. La diferencia era que en el estudio Tritón, el prasugrel se daba en el momento de hemodinamia, cuando uno veía, en verdad las dos drogas, la comparación era en el momento de hemodinamia, al conocer la arteria, la anatomía, y cuando uno veía que tenía que hacer una angioplastia, ahí pretrataba. Sabemos ya por lo que dijimos previamente que yo necesito por lo menos 600 miligramos de carga de clopidogrel para llegar menos de 6 horas. En este momento se da la carga de 300 cuando ya estás poniendo el stent. Muy poco tiempo. Bueno, definitivamente el prasugrel, que tiene el comienzo de acciones a la media hora, uno da la dosis de carga de hemodinamia y obviamente resultó ser favorable con respecto al clopidogrel. Una reducción en muerte cardiovascular, infarto no fatal ACV, IAM no fatal, procedimientos de urgencia de vasos responsables y el punto final combinado. La diferencia contra el clopidogrel fue significativa, pero obviamente tiene mayor riesgo de sangrado y sobre todo en algunos grupos, que es muy importante tenerlos en cuenta, en quienes no habría que dar el prasugrel, que son los mayores de 75 años, menores de 60 kilos de peso o que tienen antecedente de ACV o AIT en algún momento de su vida. En ellos el sangrado es muy importante. Ahora, el prasugrel, el clopidogrel hacen una inhibición irreversible de la plaqueta, por lo tanto, hasta la suspensión de esas drogas para uno tener plaquetas normales, son más o menos 5 días para el clopidogrel, 7 días para el prasugrel. Llegó otra droga, el ticagrelor, que cuando es un inhibidor reversible, por lo tanto, en principio, a las 48 horas uno podría suspenderlo y mejoraba. El ticagrelor fue comparado contra clopidogrel en un estudio de más de 20.000 pacientes, un estudio muy grande, muy bueno, que demostró que el ticagrelor es mejor que el clopidogrel. La dosis de carga es de 180 miligramos, la dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas, y el beneficio estuvo en muerte cardiovascular, infarto ACV, muerte IAM ACV, muerte cardiovascular, isquemia recurrente ACV, infarto, isquemia recurrente, ya dije, AIT, y eventos trombóticos, infarto y muerte cardiovascular. Muerte cardiovascular. Dio punto final favorable en muerte cardiovascular. Tiene algún riesgo de sangrados mayores o menores, según el criterio del estudio. Algunos pacientes se quejan de disnea, pero es algo que no genera desaturación, sino es una percepción de disnea, que generó un poco de suspensión de la droga, y hay algunos, sobre todo los que tienen ya alguna alteración del sistema sinusal, del nodo sinusal, pueden generar un poco de arritmia. Esos son los puntos que en la práctica ahora se ven muy poco. Yo dije que el beneficio con respecto al resto de los anticoagulantes, de los antiagregantes tiropiridínicos,
no reversible será que en 48 horas podría ser suspendido y el paciente se podría operar. En la práctica son 5 días para que llegue a limpiar el pool plaquetario. Por lo tanto, ese beneficio que traía al principio el antiagregante en la práctica no se recomienda. Después están los inhibidores más potentes, 2B3A. Es otro mecanismo de agregación plaquetaria. Al final, es el que une plaqueta con plaqueta. Y estos son la oxazimab, tifidabatide, tirofiban, lamivudine. Hay un montón de estudios realizados, sobre todo en la década del 90, de evaluar el beneficio de estas drogas. Luego vamos a ver directamente en un metaanálisis que demostró que sí, que hay beneficios, sobre todo a expensas de reducción de los infartos no muy grandes y sobre todo vinculados a una angioplastia. A expensas de un incremento importante del sangrado. Es por eso que en la práctica se usan poco y se usa más que nada en el paciente de muy alto riesgo isquémico. Anticoagulantes. Yo había hablado de 2 estudios, el LESENS y el TIMION-CB, que probaron la enoxaparina versus la heparina no fraccionada, demostraron una similar, no inferioridad con respecto a la heparina no fraccionada, con algunos puntos finales favorables, como por ejemplo reducción de muerte, infarto y revascularización urgente. Este es el estudio 11B. La dosis es 1 mg/kg de enoxaparina cada 12 horas durante el tiempo de internación. Uno de los principales motivos que convierten a la heparina bajo peso molecular en la droga de elección versus la heparina no fraccionada es que es más rápido el inicio de acción. Con la heparina no fraccionada uno demora mucho en llegar al rango justo y eso es lo que lo vuelve tórpido. Obviamente que si yo tengo un paciente que me ingresa con una indicación de angioplastia en las próximas horas, la heparina bajo peso molecular yo no la puedo contar, no la puedo medir, salvo con un anti-10, lo cual es más engorroso. Entonces, si uno tiene un paciente que debe ser intervenido dentro de las 12 horas por la gravedad del paciente, tal vez lo ideal es la heparina no fraccionada, porque el paciente va a volver a recibir heparina no fraccionada en el momento de hemodinamia y es bueno saber dónde está. Lo que es malo es cruzar heparinas. Yo no puedo ponerle heparina bajo peso molecular y dentro de las 12 horas ponerle heparina no fraccionada. Ahí incremento mucho el riesgo de sangrado. Hay otros anticoagulantes, en la práctica poco utilizados. Uno de ellos es el fondaparinux. Es un pentasacárido sintético, inhibe directamente la antitrombina, disminuye el factor 10A. Es un estudio de no inferioridad con respecto a la heparina bajo peso molecular. La dosis era de 2,5 miligramos día versus la dosis de 1 mg/kg cada 12 horas de enoxaparina. Y hubo una reducción en mortalidad, lo cual es muy importante, pero a expensas de una reducción significativa en el sangrado mayor con respecto a la enoxaparina. Lo que era llamativo era que hubo una serie de catéteres intracoronarios del momento de la angioplastia que se trombosaban cuando el paciente estaba con fondaparinux nada más, lo cual lleva a las guías a recomendar que cuando uno está con fondaparinux está todo bien, pero cuando voy a llevarlo a una intervención tengo que ponerle heparina además, porque hay riesgo de que se tapen los catéteres. En la práctica se usa poco y nada. Bueno, y el tema es, yo tengo un paciente ya con síndrome coronariano agudo, sin elevación de CT, y yo tengo que definir que hago un manejo conservador o invasivo. ¿Qué llamo conservador? Tratamiento médico, espero que se enfríe el cuadro, mínimo 48-72 horas, que no vuelva a haber recurrencia de dolor, y al alta, previo al alta, algún test evocador de isquemia, una cámara gamma o un ecoestrés. Si ahí me da, o durante la internación, el paciente vuelve a repetir dolor, pese a estar con el tratamiento óptimo, hablamos de una angina refractaria, ahí haría un cateterismo. Si no, hasta le hago el estudio funcional, el estudio funcional da bien, se va, si le da mal, ahí hago el cateterismo. Entonces, 3, 4, 5 días después del evento, del ingreso, el paciente tendría la posibilidad de volver a un cateterismo, lo que llevaría a 3 días más. Y por otro lado, tenemos el riesgo de durante esa espera y el incremento de anginas recurrentes. El tratamiento invasivo es, el paciente viene con dolor, lo estabilizo y decido llevarlo a hemodinamia. ¿Cuáles son las ventajas de la estrategia invasiva? Disminuye la recurrencia anginosa. No espero que haga recurrencia anginosa. Directamente estabilizo la arteria con un stent. Primero hago un cateterismo para ver que la presencia de placas que tiene, inestables, la causa de la responsable del evento, y lo estabilizo con una angioplastia. Y acorta el tiempo de internación. No tengo que esperar esos 3, 4 días de estabilidad, hacer un estudio funcional y si me llega a dar mal, volver para atrás y hacerle la angioplastia. Directamente lo resuelvo en las primeras horas.
que tengo que ser muy invasivo dentro de las primeras 24 horas o puedo esperar 2-3 días. Y la realidad es que si lo espero más, tengo lo mismo que con la conservadora, más riesgo de recurrencia. Si lo hago dentro de las 24 horas, evito eso y reduzco el tiempo de internación. Y lo hago antes de las 12 horas. Antes de las 12 horas se recomendaría al paciente que tiene un GRACE, un score de GRACE, score de riesgo, mayor de 140. En ellos es donde más beneficio hay. Es un paciente que está muy inestable, entonces lo puedes estabilizar. Entonces, como resumen, accidente de placa, suboclusivo, diagnóstico, clasificación y estratificación. Le doy aspirina y antiisquémicos. Y dentro de esta clasificación yo evalúo si es de riesgo bajo, ahí puedo manejar un riesgo tratamiento conservador. Si es un paciente de riesgo isquémico de un riesgo moderado, ahí tratamiento antiagregante y anticoagulante y tengo la posibilidad de elegir conservador, invasivo o estrategia invasiva precoz. Y si es de alto riesgo, tratamiento antiagregante y anticoagulante y una estrategia invasiva precoz. Bueno, muchas gracias.